buenos días, querido telepensante. Ya es lunes 17 de marzo y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias. Pero antes debo recordarle que para este sábado 22 de marzo tenemos una convocatoria, una manifestación por el Día del Niño que está por nacer. Esto va a ser en La Moneda, ustedes están viendo el flyer en pantalla a las 18 horas. Participen, los invitamos cordialmente a participar de todas estas instancias de la batalla cultural. Recuerden que es parte de la agenda de este gobierno. Este año la discusión de aborto en el Congreso, aborto libre, y esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que se asesine a niños chilenos. Así que sean parte de todo esto, súmense a la batalla cultural, vayan con alguien, participen, sobre todo este año es de crucial importancia política. ¿Por qué? Porque este año tenemos elecciones. Vamos a partir un poquito desordenados en la pauta. Viernes en la noche, otro escándalo político de proporciones. Medio farandulesco quizás, sí, un cagüín quizás, sí y no, muchos dirán algo trivial. No es tan trivial, la verdad. Son las conversaciones de Iracy Hasler con Carol Cariola, más conversaciones por WhatsApp. Les estuve comentando justamente en el programa del día viernes, en la mañana, que el jueves el Tribunal de Garantía accedió a autorizar que se borren los chats personales y políticos del teléfono de Carol Cariola, teléfono que fue incautado, recordemos, un beneficio que no todos los chilenos que están siendo investigados tienen. Vámonos al caso, por ejemplo, del señor Hermosilla. No quiero defender al señor Hermosilla para nada. Y de hecho, es verdad que cualquier filtración es un delito, sí. Pero curioso que para el caso de Hermosilla nadie se acordó que esto era un delito, ¿no? Salían y salían tonteras por WhatsApp y estaba toda la izquierda usufructuando de esto políticamente. Ojo, el abogado de Carol Cariola lo que estaba pidiendo es que se anulara la incautación. Recordemos, estamos recordando lo que pasó la semana pasada, porque es importante recordarlo. Y si esto hubiese ocurrido, todo esto hubiese quedado en nada. Evidentemente lo que estaba pasando es que estaban, así como en buen chileno, tirando el tejo corrido. ¿Por qué? Porque si se anulaba la incautación, no se hubiese podido periciar el teléfono y todo quedaba en nada. Bueno, dentro de la misma llamada del día de la mañana al día viernes, les estoy haciendo como una línea de tiempo para que se entienda cómo fueron las cosas y cómo fue el contexto en el fondo. Bueno, pasaron dos cosas bastante sospechosas. Una, aparece el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Cooper, quien ordena el allanamiento a Carol Cariola, dando las explicaciones de cómo fue el procedimiento. Miren, vamos a ver el video, por favor, señor director.
Bueno, lo que explica el fiscal no tiene relación alguna con toda la victimización que ha hecho Carol Cariola. Y recordemos este dato súper importante. Las primeras declaraciones de Cariola fueron que ella entregó el teléfono y que iba a cooperar con la justicia y con la investigación y todo lo demás. Perfecto, está ahí todo bien. Luego, un par de días después, comienza la victimización de Carol Cariola. Comienza la victimización de ella misma, publicando videos, tweets en redes sociales y además apoyada en el fondo por su defensa. Y no solo por su defensa, en realidad también la apoyó el diputado de Rementería, que es el padre de la guagua de Carol Cariola. Llegando al punto, recordemos, de denunciar violencia obstétrica. Y según lo que explicó incluso Tomás Moziati en su columna de los días viernes, que se las recomiendo de todas maneras, no existe en la legislación chilena. Acusaron que todo esto no había sido con perspectiva de género, o sea, que ella estaba en un momento vulnerable de su vida. Son un montón de cosas que nada tienen que ver con el procedimiento policial. Bueno, y lo segundo súper curioso, esto quizás le va a parecer medio gracioso, pero es cierto, aparece Moziati en su programa de la mañana haciendo bromas respecto de los chats de Cariola, pero bromas de situaciones que no eran públicas. Evidentemente él sabía lo que se iba a publicar. Él sabía lo que estaba pasando. Tarde-noche, entonces, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla inundó las redes sociales. Probablemente ustedes ya la vieron y por si acaso ustedes no la han visto, se las voy a leer rápidamente porque en el fondo esta es una gráfica de los chats que se filtraron, los últimos chats filtrados. Acá están. Ojo, estos chats son del teléfono de Iracy Hasler, no del teléfono de Cariola. Y esto era lo que quería evitar Carol Cariola, evidentemente. Bueno, Hasler le dice a Cariola: tienes que parar un momento y estar orgullosa de lo que has hecho. Has dejado ya huellas en este país. Eres seca, Carito. A lo que Cariola responde: estoy muy decepcionada del proyecto político. Hasler entonces dice: a mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo porque eso cuesta mucho empujarlo y lamento mucho no poder quizás transmitirte esa misma fuerza y apoyo. Creo que por lo difícil que me es sobrevivir en este espacio, pero quiero que sepas que cuentas conmigo. Pucha, sí, está todo tan difícil y desdibujado. Creo que todos tratando de responder en la coyuntura sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno. A lo que Cariola responde: lo sé y valoro mucho. Este gobierno es lo peor que nos ha pasado, dice Cariola. ¿Qué responde Hasler? Dice: me da tanta lata que se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro, que salió mucho después, ya tiene su reforma tributaria lista. Acá no se ha logrado prácticamente nada. Cariola dice: puros costos, para que otros se den gustito. Me imagino yo que en esto se refiere, por ejemplo, a los agregados internacionales, ¿no? A los diplomáticos. Esto es más o menos de esa fecha. ¿Qué dijo Hasler? Dice: lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno. Imagínense ustedes. El P es una mierda de ser humano. Yo estoy siendo fiel, ustedes están viendo esta pantalla, este es el lenguaje que ellas usan. El P es una mierda de ser humano y el P evidentemente se refiere al presidente. Dice: los encuentro asquerosos. ¿Qué dijo Hasler a esto? Te tengo que contar mi conversa del otro día. Me reuní con Camila y Matías, refiriéndose a Camila Vallejo y a Matías López Andías, que fue asesor del segundo piso de La Moneda. ¿Qué responde Cariola? Dice: despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos. Hasler: sí, hay harto de eso, es verdad. Saben cómo hacerla para salvarse solos. Cariola: me la imagino, un par de entrevistas sin principios. Bueno, puedo seguir en el fondo. Quizás ustedes no han visto, esto está publicado en todas las plataformas digitales por si no lo han revisado, pero ese era el tono, ¿no? De las decepcionadas por sus principios. Pelaron a Boric, pelaron a Camila Vallejo, a los asesores. Grave, en el fondo. Grave porque realmente estamos hablando de gente que no tiene principios. Gente que sabe que quienes están en el gobierno es gente de mala calidad humana. Ahora, estos no son los únicos chats que aparecen. Están también otra conversación en donde Cariola le pide a Hasler que apitute a algunos de sus asesores en la Municipalidad de Santiago para no dejarlos sin pega, en el fondo, y con buenos sueldos.
porque ya habían cumplido supuestamente un ciclo con ella, qué sé yo. Luego, bueno, esto fue tema todo el fin de semana, a últimas horas del domingo, a través de la cuenta de ex de Prensa Cariola, emiten un comunicado anunciando su renuncia a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Recordemos que la semana pasada se intentó censurar la mesa directiva. 2 páginas de victimismo y desestimar la investigación para renunciar por parte de Cariola. Desestimar la pega que está haciendo la Fiscalía, porque ojo, una cosa es asegurar o defender su inocencia, ok, y otra cosa es desestimar el trabajo que está haciendo la institucionalidad de nuestro país, el Ministerio Público, la Fiscalía, porque ojo que ella representa otro poder del Estado. Miren, son varios puntos. Vamos a ver algunos de los interesantes. En el punto 1 ella asegura que expresó, no se los voy a leer completo porque el real es largo, son 2 hojas, pero dice en el punto 1 ella expresó una idea que todo esto de la clínica Sierra Bella, ella había interactuado con Hasler, según los chats filtrados, como que era una idea para beneficiar a algunas mujeres pobres de Santiago, y eso no es delito según ella, y que ella no tuvo nada que ver en la compra ni en la decisión de compra de la clínica Sierra Bella. Ok, esto puede ser verdad, pero según lo que muestran los chats, esto no es una simple opinión, sino que ellas hablan de cómo, a través de una regalía municipal en salud, ellas saldrán beneficiadas políticamente. Eso es lo que ellas están discutiendo. ¿Cuál es el enfoque político que le van a dar a esta supuesta ayuda social, que en el fondo ya deja de ser ayuda social, sino que esto es un acto de campaña? Luego ella además asegura que esto del chino, de que ella le estaba pidiendo favores a Hasler para que revisaran el permiso municipal de un empresario chino, que en verdad lo que él ya estaba haciendo era ayudarlo, no era ayudarlo a conseguir beneficios. Un empresario, según ella, que inocentemente invirtió en nuestro país y que genera empleos. A ver, perdón, ¿qué clase de trabajo entregan los chinos? ¿Ustedes han ido a los malls chinos? Yo me imagino que sí. Entonces, que ella no trató de beneficiar a nadie y que simplemente lo estaba ayudando a cumplir con la ley. Imagínense ustedes. Ahora, respecto de esto, fíjense ustedes que Iván Poduje, vamos a hacer un paréntesis, en su columna de este fin de semana en La Tercera, explicó algo bien curioso, que es la evidente planificación que hay detrás de los famosos malls chinos. ¿Y cómo se evidencia esto? Él no asegura, obviamente lo de Carol Cariola es escandaloso, ¿no? Pero él no asegura en el fondo en su columna que esto es una constante en todos los empresarios chinos, pero sí denuncia la planificación económica que hay detrás. Y esto yo creo que es un fenómeno digno de estudiar y entender y considerar. ¿Cómo se evidencia todo esto entonces? Por cómo están distribuidos estos malls chinos a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, explica que en Coquimbo, si es que en Coquimbo tenemos el 4,4% de la población nacional, resulta que justamente allá están un 4,4% de los malls chinos. En Valparaíso tenemos un 10% de la población nacional y justamente, qué curioso, un 10% de los malls chinos. Y en Santiago tenemos un 41% de la población nacional y resulta que justo hay un 42% de los malls chinos en Santiago. ¿Se entiende que aquí hay una clara planificación económica de los chinos en nuestro país? No es como que un chino venga a Chile así como inmigrando, arrancando de la dictadura china. No, esto no pasa. No es como que un chino arranque y venga para acá a vivir en un país libre. No. Ellos vienen autorizados por el gobierno chino, mejor dicho, por la dictadura china, más bien por el Partido Comunista Chino, y hay evidentes señales de que son entonces muy participativos en la política chilena. Y reitero la preocupación, son comunistas. Y esto debiese preocuparnos a todos. Bueno, ¿qué se recoge entonces de todo esto? Que con todas estas excusas baratas, todo este show mediático que hizo Carol Cariola, cosa que ella misma le critica a sus compañeros de gobierno, esto de los shows, bueno, en todo estos chamullos, ella vulnera, me importa un pepino, en buen chileno, la igualdad ante la ley, con todo este discurso feminacista de violencia obstétrica, que insisto, jurídicamente Tomás Moschetti, por ejemplo, explica que no existe. Tomás Moschetti no es periodista, es abogado, por si acaso, por si ustedes no sabían. Además les mostré entonces lo que explica el fiscal de cómo había sido el proceder de la PDI. Entonces Cariola no respeta la ley
porque todo este procedimiento fue conforme a la ley. Y extraemos también que esta gente, que ya lo sabíamos, pero quedó más que en evidencia, es capaz de hasta utilizar a sus hijos, a sus guaguas recién nacidas para conseguir algo. ¿Qué cosa? Evidentemente borrar todos los WhatsApp del teléfono de Cariola de este tipo, de los cálculos políticos, de los cagüines políticos. ¿Y qué extraemos también? Bueno, que una vez más la derechita, esa derechita progresista, esa derechita centro-derechita, ¿no?, tan amorecita, sigue y va a seguir protegiendo a esta gente, cosa que es grave porque miren cómo tienen este país. Y entonces luego de todo esto, Cariola se va porque quiere y no porque le echaron. Pésimo, me parece, porque quedó como una víctima, más encima una víctima del sistema, así que muy lamentable, porque esto queda en los registros históricos. El día de mañana, cuando venga una historiadora a entender, a querer entender lo que estaba pasando, lo primero que va a hacer es recurrir a las actas del Congreso, a la Biblioteca Nacional del Congreso, y no habrá registros de quién es Carol Cariola. No habrá registros de que el Congreso, el Parlamento, la sacó de su cargo por ya sabemos qué, ¿no? Y esto es súper importante porque así es como gana la ultraizquierda. Por ejemplo, para el 73, el mismo Congreso declaró inconstitucional el gobierno de Allende, cosa que jamás la derecha ha defendido. Ahora recién tenemos una derecha que sí está dispuesta a defenderlo. Pero hay registros de eso, registros formales. El Congreso declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Y la izquierda se ha encargado, de que esos registros no existan en todos los relatos históricos, ok, pero existen. En este caso, no existen. Mientras tanto, Gabriel Boric publica el siguiente post en su cuenta de X, lo están viendo en pantalla, para liberar supuestamente de tensión todo esto de Carol Cariola. Está en pantalla del post, se los voy a leer de inmediato. Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero me parece de lo más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la justicia, sin sesgos. Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día de confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande, Carol e Iracy. Esa fue la respuesta de Boric a todo este escándalo. Sí, le bajó el perfil, evidentemente, pero ojo. Además, también, de alguna manera, como que se huele, se olfatea una especie de extorsión en el mensaje. Esto de que si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la justicia sin sesgos, evidentemente algo que alguien tiene que decir, pero ciertamente también es decirle a Cariola, que va a tener que salir solita de todo este embrollo. Y seguimos con Boric, que además estuvo en el programa de política de este fin de semana. Vamos a ver qué cosas declaró en la entrevista, señor director. Han tenido investigaciones y esas investigaciones han tenido consecuencias. De hecho, en el mismo caso de Granero hay gente detenida, jóvenes desgraciadamente. Qué bueno que estén detenidos. Digo que jóvenes estén metidos en es realmente lamentable. Y hay personas... Entiendo el punto. Solo para aclarar, ¿están detenidos ahora? Porque esa información no la tenemos. ¿No estará confundido con el caso del ciudadano francés? En que son 3 jóvenes. Son 3 jóvenes, pero yo lo que entiendo es que hay una investigación en curso. Ya, pero no tenemos nosotros información de que haya detenidos en este caso. Bueno, si usted la tiene... Es mejor que eso lo señale la policía, pero lo que puedo decir es que la gran mayoría... Claro, él dice que terrible el crimen de Granero, pero que hay personas detenidas. La verdad es que ni Carabineros, ni la Fiscalía, ni la PDI, ni nadie pertinente ha dicho esto públicamente. Entonces, muchas personas se preguntaron, ¿está Boric hablando del crimen adecuado o está confundido de crimen? Porque resulta que justamente el crimen del ciudadano francés en Chicureo, que fue bastante similar, claro, hay detenidos varios que son jóvenes. Todo hace indicar que este individuo que preside nuestro país no tiene idea ya a esta altura de lo que está pasando. ¿Qué más dijo? Veamos el siguiente video, señor director, con respecto al tema de la casa de Allende, tema grave. Investigación en el que él está en calidad de imputado, no nos olvidemos.
Vamos a ver el video, señor director. Usted firmó el decreto de compra de la casa del expresidente. Cuando firmó ese decreto, ¿no recordó, no supo, no se dio cuenta que había una inconstitucionalidad, que una parlamentaria y una ministra no pueden establecer contratos con el gobierno? No tuve a la vista esa inhabilidad y ese es el problema que ha generado todo esto, y por eso decidimos evitar que el contrato llegara a su fin. Ni usted ni ninguno de los 17 abogados, dice hoy día la abogada de Maya Fernández, que 17 abogados tuvieron a la vista este contrato en el proceso completo. Ni usted ni nadie se dio cuenta. Y ese es justamente el problema por el que se llegó a esto, y yo lo dije, lo he dicho públicamente, que es inadmisible, y por eso hice valer la responsabilidad política que correspondía, independiente de la participación técnica que haya tenido la ministra en ese momento. Bueno, acá hay dos opciones. O él dice la verdad y no tenía idea, cosa que es igual de grave, porque él estudió Derecho, él es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile. Y es su obligación conocer la ley como ciudadano chileno. Es obligación de cualquier ciudadano conocer la ley, y más aún como presidente, ¿o no? Dicen ahí mismo, más de 7 abogados involucrados en el proceso, y no le dijeron. Grave, según él, no le dijeron, porque ya varias personas han salido a decir que sí le avisaron. Se cuenta como siempre tratan de pasar las vulneraciones a la ley como errores banales, ¿no? No sabía yo que estaba mal, no tenía idea, pucha, si hubiese sabido antes, no lo hago. Qué falso. Siempre ellos son los de la chacra, los que no cachan nada. Mientras tanto, el precandidato presidencial Johannes Kaiser anuncia indulto a los uniformados. Vamos a ver el siguiente video, señor director. En este momento, a los uniformados les tiene que quedar claro lo siguiente, que no van a ser perseguidos por razones políticas. Que sí, si cometen delito va a haber persecución penal, pero que si actúan en el marco legal correspondiente y actual, porque no en el futuro, no van a tener problemas judiciales. No los van a perseguir. Porque si no hacemos eso, Carabineros no va a mover un dedo, Investigaciones no va a mover un dedo, las Fuerzas Armadas no van a mover un dedo. Yo voy a indultar a los uniformados que han sido condenados en razón de cumplir su deber el 1810, y sin duda que voy a revisar todos los casos para atrás respecto de la forma y de los procesos que se llevaron. Y si no hay, y las presunciones de derecho en materia penal van a ser razón para indultar. ¿Las presunciones de derecho en materia penal? Exactamente. Si usted presumió de derecho la culpabilidad de una persona, si un juez presumió de derecho la culpabilidad de personas, usted va a indultar. Bueno, fantástico me parece. Esto que explica el precandidato presidencial, él asegura dentro de la misma entrevista que es parte de la estrategia de seguridad. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque evidentemente con todos estos fallos, con toda esta persecución que ha habido a los uniformados en nuestro país, ¿por qué? Por hacer su trabajo, es evidentemente un plan de desmoralización de las fuerzas de orden público, de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Está claro o no? Ya se los hemos comentado varias veces, La Habana lo ha abordado un montón de veces en sus columnas y lo ha explicado muy bien. Si no lo han visto, los invito a verlo. Es un plan mediante el cual la ultraizquierda se ha encargado de ponerles la pata encima para que tengan susto de hacer su trabajo, para que tengan susto en la represalia. Y esta es una pega que empezaron con el ejército. ¿Y a qué se refiere el diputado con esto de las presunciones de derecho? Miren, acá tenemos un video de don Hermógenes Pérez de Arce, un video antiguo, y veamos esto para que se entienda. Ese delito estaba amnistiado y prescrito. ¿Qué delito? El de Sandoval. El supuesto secuestro de Sandoval. Yo comprenderá que dicté el fallo, lo confirmó la Corte de Apelaciones, lo revisó la Corte Suprema y todos estimaron igual que yo que no era ni amnistiable ni prescriptible. ¿Y por qué? No era amnistiable, ¿por qué? Porque el secuestro es un delito permanente que mientras no aparezca la víctima se supone que se sigue cometiendo. Pero es la una obligación ficción, del juez es probar el delito. es una ficción jurídica. No, no es una ficción, tiene que ser una realidad, usted tiene que probar el Si delito. usted leyera libros de historia y de derecho, vería que No, he leído todos muchos los libros de autores, derecho, por eso le hago la pero pregunta. todos los autores están de acuerdo en que el secuestro es un delito que se sigue cometiendo, por lo tanto, Se sigue excede. cometiendo siempre que lo pruebe, si no lo prueba no se sigue cometiendo. Aquí lo que exigió la Corte Suprema y la Corte de Apelación es que no se acreditara, si no se acreditaba la muerte,
se suponía que seguía secuestrado en manos de sus hechores. Así es. ¿Y quién lo tiene secuestrado ahora que murió su secuestrador? ¿Quién lo tiene? Porque ya usted dice que esa es la verdad judicial. No entendió lo que expliqué, yo dije que era una ficción jurídica. No estoy diciendo que la realidad sea eso, que estuviera escondido es un fallo que se funda en una ficción. Es una ficción jurídica. Como eso va contra el código. El código dice que la base del juicio criminal es la prueba del delito. ¿Ven? A esto se refiere el diputado Kaiser. Que muchos militares están privados de libertad y llevan años en esto por ficciones jurídicas, y él lo dice sin ningún problema, al punto de que cuando don Hermógenes le pregunta dónde está ahora la víctima, si el captor falleció, no sabe qué responder. Y esto está vinculado evidentemente con todos los cuerpos que tiene el servicio médico legal de REN. Bueno, si el único que tiene captores es el servicio médico legal, porque ahí hay muchos cuerpos que no han sido identificados. Quien realmente los tiene bajo secuestro permanente es el servicio médico legal. ¿Y por qué no los identifican? Bueno, porque no se puede, según ellos. Real, esto es lo que le dijeron en el Congreso al diputado Kaiser. Esto les he mostrado el video en varias ocasiones. ¿Y por qué no se puede? Bueno, porque tendrían que reabrir las causas. Causas que tienen privados de libertad a un montón de ancianos en Punta Peuco. Bueno, esto es una de las cosas que hay que resolver. Evidentemente hay que dar una señal política a nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Y esto y mucho más, o sea, este es el desde. Recordemos que no tienen recursos para este año, recordemos cómo han destruido las Fuerzas Armadas. Esto y mucho más. Bueno, además el diputado defendió la tenencia y porte de armas, también defendió la pena de muerte para ciertos crímenes como la violación de menores con resultado de muerte, el sicariato, entre otros crímenes más. Y retomando el tema de la Casa de Allende, esto es gravísimo, también digamos, el Libero publicó un reportaje de cómo la fundación que iba a recibir la casa de Salvador Allende, fundación que gestionan ellos, los Allende mismos, digamos. Recuerden que estaba todo maqueteado para esto, para que el Estado les comprara la casa en un monto millonario y luego que el Estado les entregara la casa a la fundación. Bueno, esta fundación ha recibido varios aportes económicos, vale decir, de nosotros, a platas nuestras, de todos los chilenos, para el funcionamiento. Ni siquiera para un proyecto en específico, no, para su funcionamiento, para sus operaciones comunes, para sus sueldos. Vale decir, plata que no le han explicado a nadie que se ha usado. No tenemos idea. Fíjese que en 2023 recibieron 85 millones de pesos. 85. Evidentemente va a pagarse sueldo entre ellos mismos. En 2024, en enero, 88 millones de pesos y luego en septiembre del mismo año, 14 millones de pesos más. Fíjese que desde el 2003 esta fundación ha recibido 21 aportes del Estado. ¿Se dan cuenta de cómo nosotros tenemos que financiarles esta ideología nefasta? Terrible lo encuentro. Solo a Bachelet les pasó más de 500 millones de pesos. Qué increíble, ¿no? Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Les agradezco la compañía. No se olviden, sean parte de la batalla cultural. Pongan un like, súmense a nuestro canal, sean miembros de nuestro canal, pongan un comentario, ayúdennos a difundir esta información. Copien el link y se lo mandan a algún conocido para que cada vez seamos más en la comunidad de telepensantes. Con esto me despido, les traje un videito para cerrar el programa. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Las redes están viendo escenas que son terribles de familias masacradas, de niños, de niñas de muy corta edad, de personas crucificadas, de chicos que no quieren quitarse la cruz ni convertirse y los matan en el momento. Daniel, guía rápida. A los pobrecitos niños de Gaza los acaban a todas horas metiéndolos en hospitales y a los niños cristianos a los que están matando en Siria no hay ni una puñetera imagen. Lo has dicho bien. Ni una. Más del 60% de los que están matando, que ya se habla de más de 2.000, son cristianos. Claro. Y además las comunidades más antiguas del mundo, los asirios y los caldeos. Bueno, me tengo que marchar. Salvajada. Gracias a todos.